podemos tener y que podemos desarrollar y que tienen un foco específico como la limpieza, como el orden, etcétera, que no caen, digamos, dentro del trastorno, pero que igual como el caso de Carlos nos lo planteaba, ¿tienen una solución, tienen un remedio, José Ricardo? Sí, esa parte es importante, o sea, definitivamente sí, si hacen lo que tienen que hacer, pues, o sea, eso no va a pasar por arte de magia y muchas veces la gente se automedica o quiere tener o cree que puede solo hasta que se rinden y llegan a la clínica y dicen, mire, yo pensé que podía solo con esto, sea el problema que sea, ayúdeme, no puedo solo. Ah, bueno que ya lo puedo reconocer, que ya lo puedo dimensionar mejor y definitivamente sí existe cura, existen maneras de salir adelante cada vez más fácil y mejor con las técnicas, los medicamentos, etcétera, pues. Tiene que, bueno, tú me decías, por ejemplo, con lo de la limpieza, el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con la simbología de la limpieza. Por ejemplo, con personas que son compulsivas o que tienen este trastorno con las compras, por ejemplo, con la comida, esto también tiene relación con algo simbólico, José Ricardo. De hecho, yo casi siempre digo, las personas que intentan, que tienen una perturbación interior, la intentan aliviar con algo exterior. Yo muchas veces pongo el ejemplo específico del trastorno obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo intenta en una obsesión y en una compulsión aliviar un conflicto interior muchas veces que no logra reconocer, pero como lo que sí puede reconocer es la suciedad de afuera, una vez llega a satisfacer ese deseo y llega a limpiar afuera, la paz llega. Lo desafortunado es que la paz llega transitoria y efímeramente, o sea, Claro. eso no llega para quedarse, entonces es de nunca terminar si es que no logran llegar un poco más a las raíces del asunto. Y por eso es lo que tú sugerías, ese acompañamiento, ese poder a través de alguien que te ayude como a sacarlo, a encontrarlo, a escarbar, porque no es tan fácil, lo tenemos muy reprimido, todo eso que nos duele, que nos conflictúa con nosotros mismos. Definitivamente, y además es una más de muchas enfermedades que tienen causas multifactoriales, digamos, o sea, en mi infancia lo que pude haber vivido, un padre muy punitivo, una espiritualidad muy arraigada, en donde todo es pecado, en donde todo es sucio, es la receta perfecta para ir generando posteriormente una serie de trastornos, si no otros, pero muy relacionados con esa historia. El ambiente con quienes me relaciono puede exacerbarme o ayudarme, etcétera. Ahora, antes de irme a la pausa, quisiera preguntarte, porque se me olvidó en el momento en el que Carlos estaba aquí con nosotros, que me llamó la atención que dijo, el único lugar donde puede estar desordenado es mi carro, ¿no? Las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, no por decir que Carlos lo tenga, sino porque se me vino el ejemplo, ¿existe esta válvula de escape también? Así como él decía, este es el espacio en donde yo sí puedo ser así y no pasa nada. Sí me conflictó un poco, pero no tengo esa necesidad de ordenar tan fuerte. Bajo un trastorno como tal, diría yo, difícilmente. Esa zona de confort no se consigue tan fácil. Eso está sí, arraigado en todos y cada uno de los aspectos y las ideas perturbadoras suelen ser muy intensas, ¿verdad? No, difícil. Y no puede evitar la persona hacer esa acción que, o sea, no es que lo piensa y que coquetea, sino la tiene que hacer sí o sí. De hecho, no quiere evitarla, quiere promoverla, porque la acción es la que le intenta acercar al alivio de la angustia, digamos. O sea, sí, su salvador es su conducta compulsiva. Al final no resuelve nada porque no es la metodología, porque es un mecanismo sumamente desadaptativo que al final lo que conforma es una enfermedad y no la cura de la misma, pues, ¿verdad? A nivel terapéutico, ¿por dónde es que se le entra a este trastorno? Aquí hay puntualmente varias cosas, digamos. Una de las técnicas o de los abordajes que ha sido reconocido de significativa eficiencia es el abordaje cognitivo-conductual o técnicas cognitivas o conductuales o cognitivo y conductuales, o sea, hablar un poco de revisemos sus ideas, qué formas de pensamiento equivocadas tiene, qué es lo peor que le podría pasar, es una pregunta que siempre es bueno hacerse en cualquier contexto y que es una pregunta que digo yo debería de ir amarrada a otra pregunta, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que me pueda morir, bueno, sí es bastante malo, ok, la pregunta que va de la mano entonces, ¿qué tan probable es que eso le pase? Seguramente eso no va a ser muy probable, claro, ya se hubiera muerto, o sea, no le va a pasar. Entonces a veces somos un poco trágicos y aprender a minimizar esta tragicidad, digamos, es importante, aprender a no maximizar lo negativo, a no minimizar lo positivo, a no hacer generalizaciones excesivas, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Por otro lado, esta parte psicodinámica es importante porque hacer un poquito más de psicología profunda y decir, bueno, ¿desde cuándo empezó? ¿Qué patrones? ¿Quién se los enseñó?
qué determinó usted y sentenció como cierto que no lo es, etcétera. Y por otro lado, lo importante de hablar de psicofármacos, de medicamentos, en donde yo diría que los 3 grandes grupos son en primer lugar los antidepresivos, usualmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en segundo lugar posiblemente el uso de algún antipsicótico, posiblemente el uso de un estabilizador del ánimo y eventualmente alguna benzodiazepina o ansiolítico, digamos. Son como los 4 grupos, cada caso es diferente, generalizar sería un error, pero en general en uno de esos 4 debería de ir la búsqueda medicamentosa del... Claro, y ese abordaje integral de alguna forma, no solamente irse por un lado. Gracias, José Ricardo, por estar con nosotros. Tenemos que ir a la pausa, amigos. Hoy estamos hablando sobre las compulsiones y esto nos lleva, por supuesto, a hablar del trastorno obsesivo compulsivo, del que ya hemos platicado un poco, y seguiremos hablando además con los casos y las historias que usted nos ha enviado y que nos ha contactado a través de redes sociales o nuestro correo electrónico. Así que, por favor, siga con nosotros. Con la nueva Sony Android TV, puedes convertir tu televisor en una consola de videojuegos. Ya regresamos. Al volver. Es decir, alguien con un trastorno obsesivo compulsivo no tiene que ser así de odioso. Regularmente la ansiedad con la comida en la actualidad se ha manifestado bastante, ¿verdad?